que de pronto pueden algunos no conectarse, entonces me permito dar grabación a la sesión para aquellos que no puedan asistir a la sesión virtual. Bueno, entonces dentro del cálculo en coordenadas polares, al igual que lo hicimos en coordenadas paramétricas, en donde se puede encontrar un área bajo la curva, digamos. Acá también se puede, en coordenadas polares, encontrar el área bajo la curva, pero no sería el área bajo la curva, sino el área encerrada por la curva, ¿sí? O el área entre dos curvas que se pueden dar en coordenadas polares. Como vimos, el sistema de coordenadas polares relaciona, digamos, circunferencias, ¿cierto? Relaciona círculos a partir de un ángulo y el radio que toma esa circunferencia en el sistema de coordenadas polares. Es decir, que un punto está dado por SR, que es el radio de dicha circunferencia y el ángulo que forma con la horizontal. Es decir, que cada punto acá en el sistema polar pues está definido a partir de ese radio que contiene la circunferencia y el ángulo que forma con la horizontal. Entonces, si observamos, el área va a estar dada es a partir de sectores circulares, ¿cierto? De una aproximación de sectores circulares. Sí, porque aquí yo tendría, digamos, aquí en este tendría un sector circular, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, aquí otra circunferencia, digamos acá, si yo aquí trazo otra circunferencia, pues acá también tengo un sector circular y así si trazo aquí otra circunferencia, si trazo aquí otra circunferencia, pero lo que estamos obteniendo son sectores circulares. Es decir, que el área El área encerrada, por decir, o el área entre dos curvas va a estar dada por el área o como se determina el área de un sector circular. Entonces, el área de un sector circular va a estar definido por un medio del radio al cuadrado de la circunferencia y por teta. Entonces, ahora, en coordenadas polares, ¿cierto? ¿Por qué el sector circular? Repito, porque acá lo que tenemos son circunferencias de acuerdo al sistema en coordenadas polares, que son circunferencias de radio R y ángulo teta que forma con la horizontal. Entonces, esta es la ecuación, digamos, que se tiene en cuenta para la aproximación. ¿Por qué decimos para la aproximación? Porque en lo que recuerdan de lo que vimos o de lo que ustedes vieron en el curso de cálculo integral, ¿sí? Cuando toman en el plano cartesiano una curva, ¿cierto? Bueno, también lo hicimos, ¿no? Cuando dice en coordenadas rectangulares. Entonces lo que tienen es una función que es continua y esa función continua, ¿cierto? Aquí era encontrar el área bajo la curva o el área encerrada, pero ¿cómo lo hacían? Por aproximación de rectángulos, ¿cierto? Entonces aquí para encontrar esa área, digamos, en cierto intervalo, digamos, ¿no? Si yo tomo desde este intervalo hasta este intervalo, lo que ustedes encontraban a partir del teorema fundamental del cálculo y como aplicación era área bajo la curva, ¿no? Entonces ahí uno decía área bajo la curva, ¿sí? Es continua en ese intervalo. Pero ¿cómo lo hacían? Por aproximación, entonces la construcción la hicieron por sumas de Riemann, ¿sí? Por sumas de Riemann, pero de áreas rectángulos, ¿cierto? Llegando al concepto de la integral definida como una sumatoria, ¿cierto? Que aquí, pues ustedes definieron o se definió en el curso de cálculo integral, cómo podemos encontrar esa área por aproximación de sumas de Riemann o de manera exacta aplicando un límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? Entonces, ustedes encontraron que esa área está relacionada con límite cuando n tiende a infinito de la suma de i igual a 1 hasta n, ¿cierto? De f de x sub i por el delta de x. Y en esta expresión
en esa sumatoria de f de x sub i por el delta de x, esto interno de la sumatoria, pues es el área de cada rectángulo, el área de los rectángulos que ustedes definían acá bajo la curva en ese intervalo desde A hasta B, ¿cierto? Y encontraron entonces que esa área bajo la curva, ¿cierto? Era la integral desde A hasta B de mi función f de x de x. Entonces aquí el propósito en coordenadas polares pues es similar, solamente que no hacemos una aproximación o no tomamos sumas de Riemann en área de los rectángulos que yo puedo tomar en el intervalo AB o en esa partición que tome en el intervalo AB, sino que se hace por sectores circulares, una aproximación de área de sectores circulares. Entonces nuestro objetivo es ahora que tenemos una función definida por una ecuación polar que es R igual a f de teta, ¿cierto? Que en el parcial algunos cometieron pues el error de, digamos que si me queda R en términos de teta, pues es mi ecuación polar. En el cuarto punto se pedía era la ecuación rectangular de esa curva que resultaba ser una recta, ¿sí? Y algunos pues tomaban seguía estando en términos de teta la expresión, no puede estar en términos de teta, que se pedía era la ecuación rectangular. Es decir, algunos hicieron una transformación a la curva, a la ecuación polar, pero seguía quedando de forma polar porque lo que hicieron fue transformar esa ecuación en coordenadas polares y seguía estando en coordenadas polares porque seguía estando en términos de teta, no era llevarlo a una forma rectangular. Y la forma rectangular pues simplemente era una recta la que definía esa ecuación polar. Entonces acá tenemos sí la ecuación polar. Recuerden que la curva en coordenadas polares sería esta, está definida, ¿no? Aquí tendríamos mi curva en coordenadas polares, ¿sí? Y esa área encerrada entre este alfa y este beta, que ya son ángulos, hay aquí este ángulo y este ángulo, ¿cierto? Los rayos, de dónde a dónde vamos a encontrar el área encerrada por esa curva en coordenadas polares. Que aquí decíamos, repito, en coordenadas cartesianas decíamos era desde A hasta B, en donde mi función es continua. Claro, aquí mi función también es continua, la puedo hacer, puedo trazar la curva entre ese ángulo alfa y ese ángulo beta. Y al igual que hacían acá, donde hacían una partición pero de rectángulos, pues acá hacemos es una partición de sectores circulares, porque en este punto va a pasar una circunferencia, en este punto va a pasar otra circunferencia, etcétera, etcétera. Y hacemos una partición, o sea que aquí se hacía la partición en el intervalo AB, aquí hacemos una partición en ese ángulo alfa hasta ese ángulo beta. ¿Sí? Entonces aquí está la partición en donde alfa y beta está entre 0 y 2pi. ¿Por qué? Porque vimos que la construcción de la curva da entre 0 y 2pi. Sí, vimos, o sea, visto, ustedes ya interactuaron con las curvas en coordenadas polares y creo que han notado que la construcción de la curva se hace o se da entre 0 y 2pi. De esa forma, en ese intervalo alfa-beta de ángulos es donde hacemos la partición, que es lo que nos muestra aquí en la figura B. Esto es del texto guía. Aquí es donde hacemos la partición y al hacer esa partición lo que tenemos son sectores circulares, ¿cierto? De un sector circular. Entonces acá tenemos de un sector circular, de un sector circular, de un sector circular. Vamos a tener la aproximación por sectores circulares, ¿no? Entonces, claro, aquí cuando ustedes hacían la partición, tomando el extremo derecho o el extremo izquierdo, en algunos casos nos podía sobrar área o faltar área. Aquí también nos está sobrando. Si yo tomo este punto, ¿cierto? Al tomar este punto, pues me está sobrando área y en algunos casos me estaría faltando área. Por eso dice que es una aproximación al área encerrada por la curva en coordenadas polares. De esa forma entonces se hace una partición, ¿cierto? Al hacer la partición, entonces yo puedo tomar el A sub K, observen, o sea que puedo tomar el área de cada uno de estos sectores circulares. O sea que aquí en mi partición, aquí habría un área de un sector circular, de un sector circular, de un sector circular, etcétera, etcétera, dependiendo de mi partición. Si hago, por ejemplo, aquí en la gráfica nos muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6 sectores circulares. Entonces estoy haciendo una partición de 6 sectores circulares. Pero ¿cómo es el área? Aquí está, este morado lo que me está diciendo es, bueno, ahí puedo tomar un sector circular muestra, como aquí ustedes decían, tomaban un rectángulo muestra para encontrar la definición al concepto formal de la integral definida.
Entonces, de igual manera, acá también hacemos la partición y consideramos un sector circular muestra. Considera un sector circular muestra, observen que está tomando el radio de la circunferencia que define este punto en coordenadas polares, ¿cierto? Entonces ahí considera un radio muestra, ¿cierto? Que va a ser la función rectangular, perdón, la función en coordenadas polares. Y al tomar ese sector muestra, pues me dice, ah, bueno, estoy tomando desde este ángulo hasta este ángulo en ese sector circular muestra. Es decir, que el área de cada sector circular muestra, o de cada sector circular en mi partición desde alfa hasta beta, pues es simplemente el radio. Observen que el radio lo está dando mi función en coordenadas polares o mi ecuación en coordenadas polares, ¿no? Ese sería el radio, que es el radio que muestra aquí el sector circular, ¿no? Aquí cuando mostramos acá el sector circular, aquí el radio, pues es el radio acá de ese sector circular muestra, es la línea discontinua, que va a estar dado por la función, ¿no? Porque si yo tomo este punto acá, recuerden que este punto pues es el punto de acuerdo al sistema en coordenadas polares. Entonces cada sector circular yo puedo encontrar su área, ¿no? Que es esta. Entonces en cada sector circular, un medio, ¿cierto? Un medio, el r cuadrado, pero el r cuadrado aquí es mi función o mi ecuación en coordenadas polares, entonces r cuadrado por teta. Pero teta, ¿cuál es? Pues el ángulo que va desde acá hasta acá, ¿cierto? O sea, es el delta de teta, claro, porque estoy pasando de este ángulo a este ángulo. Entonces voy desde este ángulo hasta este ángulo, pues es el delta de teta, lo que aquí ustedes llamaban el delta de x en la partición. Aquí entre A y B hacían una partición y la base del rectángulo era el delta de x. O sea que acá el ángulo está dado por el delta de teta, siguiendo la ecuación del área de un sector circular, ¿no? Que es un medio el r cuadrado por el teta. Entonces es un medio el r cuadrado, que sería mi ecuación en coordenadas polares, y el ángulo que sería el delta de teta, el ángulo que define ese sector circular, ¿cierto? Entonces, si este es el área de un sector circular, aquí ustedes tomaban luego de cada rectángulo, tomaban la sumatoria de los n rectángulos. Claro, porque para que el área sea exacta, yo debo tomar n cuando n tiende a infinito. Entonces, o cuando la partición tiende a cero, para que me dé el valor exacto, que es nuestro objetivo, es encontrar el valor exacto del área encerrada por esa curva en coordenadas polares. O sea que yo tomo, si este es el área de solamente un sector circular, pues debo sumar el área de este sector circular más este, más este, más este sector circular, etcétera, etcétera. O sea que sumo y mi partición debe ser de n. Observen acá mi partición entre alfa y beta debe ser de n sub intervalo, perdón, de n ángulos, ¿no? O sea, aquí hago mi partición de n rayos en coordenadas polares. Entonces debo sumar esas áreas. Lo mismo que ustedes hacían acá, sumaban el área de los rectángulos. Entonces acá igual yo sumo de los n sectores circulares, ¿no? Aquí ya decimos es n de sectores circulares, que esto me representa una suma de Riemann, y en el curso de cálculo integral ustedes vieron que se llamaba también suma de Riemann, pero aquí entonces es una suma de Riemann para el área de los sectores circulares. Entonces la suma de Riemann para área de sectores circulares pues es un medio, el radio al cuadrado, recuerden que es del sub k, porque digo en el teta 1, en el teta 2, en el cambio del ángulo 1, en el cambio del ángulo 2, en el etcétera, etcétera, hasta llegar hasta n, porque mi partición es de n sectores circulares. Luego, el área exacta, esto sería una aproximación usando suma de Riemann. Aquí se estaría tomando una aproximación del área encerrada por esa curva en coordenadas polares desde alfa hasta beta. Ahora bien, ¿cómo yo, digamos, cómo se corrige el error de que me está sobrando área? Miren, que aquí me estaría sobrando área, aquí me estaría faltando aquí por debajo área, aquí me está sobrando área, aquí me está sobrando área. ¿Cómo se corrige ese error de que me sobre o que me falte área en cada uno de los sectores circulares de mi partición en coordenadas polares? O entre ese ángulo alfa y ese ángulo beta, pues se logra cuando n tiende a infinito. Y cuando n tiende a infinito es porque mi partición tiende a cero. O sea, mi delta de teta en este caso, pues tiende a cero, ¿no? Entonces mi partición, la partición es en ese sector circular, tiende a cero para encontrar el área exacta.
Entonces el área exacta es el límite cuando mi partición tiende a cero. Recuerden, aquí repito, aplica lo mismo que el curso de cálculo integral. Cuando digo que esta partición tiende a cero, o sea, cuando aquí decimos que esta partición tiende a cero, es lo mismo decir que n tiende a infinito, ¿sí? Que mi partición tiende a cero es lo mismo al decir que mi n tiende a infinito, ¿sí? Es eso, que mi n tiende a infinito, ¿listo? Bueno, entonces que mi n tiende a infinito es que mi partición tiende a cero. Entonces, del curso de cálculo integral, ustedes vieron que este es el concepto formal de la integral definida. ¿Sí? Si ese es el concepto de la integral definida, ¿sí? Aquí miren, límite cuando n tiende a infinito, que es lo mismo que la partición tiende a cero, de la sumatoria, de la suma de Riemann, eso se da como una integral definida. O sea, ese es el concepto formal de la integral definida. Como es el concepto formal de la integral definida, pues aquí que estoy en coordenadas polares, pues este límite cuando n tiende a infinito, o que es lo mismo, repito, que la partición tiende a cero, pues es una integral definida. Entonces ya podemos, digamos, a partir del concepto de sumas de Riemann y del concepto formal de la integral definida, pues ya podemos decir cómo encontrar el área encerrada por una curva en coordenadas polares o entre dos curvas en coordenadas polares que va a depender del comportamiento de las curvas en el plano cartesiano para decir si es una suma de áreas o si es una resta de áreas, al igual que ustedes hacían acá en el plano cartesiano para coordenadas rectangulares. Entonces el área va a ser desde este ángulo alfa hasta este ángulo beta, repito que es la suma de Riemann, que por concepto formal es una integral definida. Digo que el área va a ser la integral desde alfa hasta beta, desde este ángulo hasta este ángulo, de un medio el r cuadrado, ¿no? Que es de sectores circulares, el r cuadrado pues es mi ecuación en coordenadas polares respecto a teta, que recuerden que este cambio, el delta de teta es el mismo de teta acá. De esa forma es entonces la ecuación que nos permite encontrar el área acotada por la gráfica entre alfa y beta en coordenadas polares. Entonces va a ser un medio, repito, que sale de área de un sector circular, ¿no? Que es lo que nos estaría mostrando acá, de un sector circular. Muy bien, entonces, ¿de qué depende? De cómo encontramos, digamos, el área entre dos curvas. Y el área entre dos curvas, pues repito, va a depender de cómo es la construcción. Por eso mi insistencia en que si no se evaluaba, si en el parcial no entraba la parte de la representación gráfica en coordenadas polares, a bien lo estudiaran, lo repasaran, miraran cómo se construye, porque aquí es fundamental esa construcción para mirar, digamos, cuáles son los límites de la integral. Entonces vamos a un ejercicio de texto guía. Miremos acá desde el texto, a ver, te dice, encuentre la pendiente, eso no, que eso entraba dentro del parcial. Entonces dice, determine el área de la región que está acotada por la gráfica de la ecuación dado los rayos indicados. Entonces acá nos dice, por ejemplo, bueno, acá nos están dando, ¿qué pasó? Pasó que no encuentro el curso, a ver qué se me hizo. Bueno, vamos a comenzar aquí, entonces digamos, digamos, este tangente, bueno, este de seno de teta, como el 30, y se determina el área de la región acotada. Repito, aquí va a ser fundamental, digamos, la construcción, o sea, va a ser esencial mirar cómo es la construcción de la curva. ¿Cuál dije? Este 30, ¿no? Que yo hago los pares. Bueno, en la siguiente página. Bueno, muy bien, entonces vamos a la gráfica. Yo, claro, necesito representar la gráfica de esta función.
Recuerden que para la gráfica, pues aquí yo debo mirar es cómo es mi R, ¿no? Y recuerden que en coordenadas allá en GeoGebra la forma de representar es R como f de teta, ¿no? O sea que mi curva en coordenadas polares es siempre de la forma R igual a f de teta, ¿verdad? R igual a f de teta, lo que hacemos. O sea que si es R como una ecuación en términos de teta, pues aquí R me queda igual a 5 sobre seno de teta. ¿Cierto? R igual a 5 sobre seno de teta. ¿Qué sería lo mismo que qué? Otra forma equivalente de esta ecuación, ¿cuál sería? ¿Qué me dice? 5 por 1 de seno de teta. Creo que 5 es una... por qué? Por 1 sobre 1 seno de teta, pero 1 sobre seno de teta, ¿qué es? Cosecante. Cosecante, muy bien. Entonces, este lo puedo escribir como 5 cosecante de teta, ¿no? O sea, sería la misma expresión. Uy, aquí me quedó. Mira, espérenme acá, que es cosecante. Cosecante de teta. Muy bien. Entonces, esta sería forma equivalente, ¿no? Entonces ya tenemos el R igual a 5 cosecante de teta o 5 sobre seno de teta. Entonces miremos acá en GeoGebra la gráfica de la función para mirar entre pi sextos, ¿cierto? Ahí nos está diciendo entre qué ángulo vamos a evaluar. Entonces recuerden que aquí en GeoGebra pues es simplemente R igual a 5 sobre seno de teta y que ahí lo toma en forma, en forma, en forma polar, ¿no? Vamos acá, seno de teta. Y que claro, es una recta horizontal, miren, ¿cierto? Entonces, ¿por qué me queda una recta horizontal? Miren que es algo parecido al parcial, por eso tomé este ejercicio. Porque es parecido al parcial. Ustedes tenían un denominador si pasaban a multiplicar, ¿cierto? Que fue el proceso que se hacía en ese último ejercicio. Era simplemente pasar el denominador a multiplicar y que les daba una recta, ¿cierto? O sea que aquí si me observen que si yo quiero entre mirar, digamos, en cuál es el intervalo, aquí lo puedo hacer, digamos, usando también forma rectangular. ¿Por qué? Porque si yo observo que es una recta y si vamos acá a la forma rectangular, miren, si digamos que fue lo que ustedes tenían que hacer en el parcial, su forma rectangular pasarla, perdón, forma polar pasar la forma rectangular. Aquí ustedes tenían un denominador, ese denominador pasaba aquí a multiplicar, ¿cierto? Que algunos lo hicieron de esa forma. Entonces observen que si yo hago el cambio, ¿cierto? Este R por seno de teta ya es Y, ¿cierto? Entonces recuerden que por forma equivalente es Y es R por el seno de teta, ¿cierto? En coordenadas polares cuando se hace la transformación de coordenadas o el cambio de coordenadas. Entonces, si y es r por seno de teta, observen que acá nos queda entonces que en coordenadas polares y es igual a 5. Entonces, observen que es una recta horizontal. ¿Qué es lo que nos muestra la gráfica? Miren, si yo grafiqué en coordenadas polares, la gráfica nos da y igual a 5, exacto, miren, la recta y igual a 5, que si pasamos de forma analítica a coordenadas rectangulares, pues coincide con lo que nos muestra la gráfica de esa ecuación en coordenadas polares. O sea que si yo hago que cuando teta vale, porque me dice en el intervalo entre, entre pi sextos y pi tercios, que sería entre 30 y 60 grados, ¿cierto? Entre 30 y 60 grados. Yo puedo llevarlo aquí, miren, que, pues, ¿cuál sería la forma más fácil? ¿No? Que me tiene que coincidir. Digamos que lo vamos a hacer en coordenadas polares y ustedes van a comprobar de tarea en forma rectangular, si coincide con el área, que en forma rectangular pues sería el área del rectángulo, ¿no? Porque cuando teta es pi sextos, pues les va a dar una recta en X vertical, ¿cierto? O sea, una recta vertical X igual a un número real.
y cuando teta es pi tercios igual, les va a dar x, ¿cierto? De dónde a dónde voy en x, y les queda el área de un rectángulo. Entonces esa tarea es verificar con lo que obtenemos acá en coordenadas polares si el área bajo la curva es ese resultado que obtenemos acá en coordenadas polares. Entonces, si nos piden en coordenadas polares, encontrar el área ya nos dice aquí cuál es mi R, ¿cierto? Y entonces si aplicamos esa deducción por suma de Riemann, que es el concepto formal, para ese concepto formal pues nos dice, bueno, el área es la integral, un medio, ¿cierto? Que sale constante. Recuerden que el un medio es por la fórmula del área de un sector circular. Un medio la integral de R cuadrado, o sea, de 5 cosecante cuadrado de teta. Bueno, aquí para que miremos la ecuación como tal. La ecuación nos dice, mi ecuación en coordenadas polares al cuadrado, ¿cierto? Un medio que, repito, sale del sector circular por el delta de teta, ¿sí? Por el cambio en el ángulo, ¿no? 5 cosecante de teta al cuadrado, ¿sí? Entonces el área va a ser un medio. Bueno, resuelvo, aquí me queda 5 al cuadrado, 25, que de una vez lo voy a sacar de la integral, ¿cierto? Entonces 25. Integral, ¿de dónde a dónde? Bueno, aquí nos está diciendo de pi sextos, que sería 30 grados, de pi sextos, hasta pi tercios, que sería 60 grados, ¿sí? De 30 a 60 grados. Entonces, ¿cómo definimos? Recuerden que si es, como ustedes lo van a comprobar en coordenadas rectangulares, pues es tomar los límites en x. Y como x es r por coseno de teta y tienen los ángulos, pues en cuanto es x en ese intervalo de teta igual a pi sextos a teta igual a pi tercios. Pero aquí estamos en coordenadas polares, es decir, que voy de pi sextos a pi tercios, igual en mi integral, de pi sextos a pi tercios, de 25 cosecante cuadrado de teta respecto a teta. Listo. Resuelvo la integral de pi sextos a pi tercios. Integral de cosecante cuadrado es... ¿cuánto? Esta es antiderivada, ¿no? Este cosecante cuadrado es derivada ¿de quién? ¿De quién? Tangente. No. Cotangente, creo. Ajá. Cotangente, muy bien. Menos cotangente, ¿no? Porque es cosecante cuadrado. La derivada de cotangente es menos cosecante cuadrado, que por este menos pues me va a dar positivo, ¿no? Entonces menos cotangente de teta. Listo. Y esto lo evaluamos de pi sextos a pi tercios. Entonces evaluado de pi sextos a pi tercios. Listo. ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, ojo, porque en el parcial también vi que, recuerde, no, es que no recuerdo cuánto tenía que dar. Y algunos me escribieron en términos de que teta, de que pi es 180, ¿no? Si yo tengo aquí, evalúo en 180, en 30, de 30 a 60. Pero les decía que depende de cómo ustedes tengan la calculadora, ¿no? Si la calculadora está en radianes, se escriben tal cual, cotangente de pi tercios, pero recuerden que cotangente para las calculadoras que vienen con las funciones elementales, ustedes tienen que escribirlo como 1 sobre tangente, ¿no? 1 sobre tangente de pi tercios y en el límite inferior 1 sobre cotangente de pi sextos. ¿Listo? Entonces me cuentan el cuánto da. Pero ojo con el uso de la calculadora, ¿no? Porque si está en DEC la calculadora, tienen que hacerlo como 1 sobre tangente. Si hablo de calculadoras normales que no pueden encontrar ahí cotangente, pero la cotangente la pueden tomar como 1 sobre tangente. Entonces 1 sobre tangente de pi tercios, ¿cierto? En el límite superior
menos 1 sobre tangente de pi sextos, que si está en radianes es tal cual, pero si está en dec tienen que dar el equivalente en el sistema a grados, ¿no? 30 grados y 60 grados. ¿Listo? Alguien ya tiene el valor multiplicado por 25 medios. De una vez el resultado final, si alguien lo tiene por ahí. 4.076. 4.076. Listo. Es como nos piden el área, pues digo unidades cuadradas, ¿no? Que recuerden que aquí estamos encontrando área, entonces uno dice unidades cuadradas, pues porque, por ejemplo, si es algún problema de aplicación, dependiendo de cuáles son mis unidades, pues aquí estamos encontrando un área que van a ser unidades cuadradas. ¿Listo? Entonces observen que cuando definimos un área de una curva o el área encerrada por una curva, pues simplemente es de dónde a dónde encontramos. Por ejemplo, permítame si acá hay uno donde diga encerrado por un pétalo de la rosa. Encuentre la región que se indica. Mire, por la gráfica de la ecuación, digamos aquí, este 24. A ver, primero miremos qué nos da aquí en la curva. R igual a coseno de 3 teta, ¿sí? Si digo R igual a ver si me sirve para el ejemplo que quiero mostrar. R igual a, ¿qué dije? Coseno de 3 teta. Ay, ahora. Coseno de 3 teta. Sí, digamos esta. Entonces me dice el área encerrada, ¿no? Por esa curva, permítanme, yo agrando acá para que ustedes puedan ver allá mejor. Entonces, recuerden, es una rosa de 3 pétalos con amplitud 1, ¿no? Recuerden que acá les decía que es lo que yo quería que ustedes hicieran, que interactuaran. Interactuaran con las curvas para identificar, ¿sí? Que R coseno de 3 teta, el coeficiente me da la amplitud de cada pétalo, y aquí el coeficiente es 1, y lo que demuestra la gráfica es que su amplitud sí es 1, ¿no? Miremos acá nuevamente en GeoGebra, y acá pues nos damos cuenta que efectivamente la amplitud de cada pétalo es 1, ¿no? Entonces aquí, vamos así, ahí nos muestra que es 1. Bueno, aquí yo lo representé en coordenadas rectangulares. Recuerden que acá podemos cambiar para mirar en coordenadas polares. Entonces en coordenadas polares, ¿no? Sí, para mirar acá. Miremos algo. Bueno, voy a cambiar allá la gráfica para que miremos acá. Se nos facilita aquí lo que quiero mostrar. Entonces quitemos esta. Vemos esta, coordenadas polares. Listo, entonces esta es la representación de la curva, coordenadas polares. ¿Qué es lo que queremos, no? Recuerden acá. Pues definir, miren, es de dónde a dónde van a ser los límites de la integral. Porque aquí ya tenemos R y ya pues el planteamiento de la integral pues va a depender de cómo se construye la curva. Entonces lo que les decía es que es fundamental cómo construimos la curva
en coordenadas polares. Por eso mi insistencia que interactuaran con la curva, con la gráfica de las curvas. Primero, que por ejemplo es una rosa de 3 pétalos, ¿sí? Porque que si es impar es el número de pétalos, si es par es el doble, y que la amplitud es el coeficiente que acompaña acá, que el coeficiente acá es 1, entonces amplitud 1 de cada pétalo, entonces aquí la amplitud es 1, la amplitud aquí es 1. Eso quiere decir que está, mire, estos puntos extremos están sobre sobre el círculo de radio 1, ¿verdad? Sobre el círculo de radio 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué necesito definir? Mire, por ejemplo, yo necesitaría definir miren, necesitaría definir este ángulo. Y con este ángulo, o sea, ¿por qué este ángulo? Porque si defino este ángulo, pues este viene a ser el negativo, porque sería en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, lo que queremos identificar es que este sería mi alfa. Aquí yo estaría diciendo que voy desde este ángulo hasta este ángulo beta, ¿verdad? Entonces voy desde este ángulo hasta que me dice encuentre el área encerrada por esa curva. O sea, yo puedo determinar el área de un pétalo y multiplicar por 3 porque pues son simétricos. O sea, que si yo encuentro el área de este pétalo, ¿cierto? Y con este ángulo, o puedo hacerlo, dependiendo de la construcción, miren. Si teta es 0, coseno de 0 es 1, o sea que si arranca acá la construcción de la curva, ¿cierto? Entonces voy acá, a este rayo, miren. Puedo también entonces multiplicar, calcular desde 0 hasta este rayo y multiplicar por 6, porque estaría encontrando esta área, miren. ¿Sí? ¿Por qué multiplicar por 6? Porque pues esto va a ser simétrico. Si yo encuentro esta área, aquí pues es 2 veces, aquí 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces. O sea, puedo tomar solamente de acá hasta acá y multiplicar por 6. O desde este alfa hasta este beta y multiplicar por 3, lo mismo. Pero ¿cómo encontramos este beta? Observen que ese beta o el ángulo alfa o el beta, para poder definir los límites de la integral, ¿sí? Aquí puedo, entonces, algo que ya vimos y es determinar en dónde el R es 0, porque observen que esta recta que es tangente acá es la recta en el polo, ¿sí? O sea, el teta en el polo. O sea, que el teta en el polo es cuando R es 0, para encontrar este beta. O sea, que este beta ocurre, miren, y el alfa lo mismo, este beta va a ocurrir cuando R es igual a 0. Ahí. Cuando el R es 0, estaría encontrando ese beta o ese alfa, ¿no? Bueno, cuando R es 0. Yo voy a mi ecuación, entonces digo, bueno, cuando R es 0, entonces digo, bueno, 0 igual, algo que ustedes hicieron también en el parcial, ¿cierto? Para definir los ángulos en donde la recta tangente es horizontal o vertical. Que ahí la gráfica era porque entonces tenía que observar que por simetría obtenía más puntos de los que puedo obtener a partir de la ecuación, ¿no? Entonces la gráfica era para mirar que ustedes tenían más puntos ahí para comprobar o para mirar que por simetría obtenía más puntos, porque es que recta tangente horizontal había en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 puntos había recta tangente horizontal, ¿no? Y algunos en el parcial solamente me dieron un punto. Y habían 6 puntos en donde había recta tangente horizontal y 2 puntos en donde había recta tangente vertical del parcial. ¿No? Y entonces es solución de ecuaciones, pero la solución de las ecuaciones, recuerden que es también de acuerdo al comportamiento de la curva. Entonces yo digo cuando R es 0, entonces cuando R es 0 y resuelvo la ecuación para coseno de 3 teta, listo. Entonces digo que coseno a la menos 1 o arco coseno a la menos 1 de 0 es igual a 3 teta. Y coseno a la menos 1 de 0, ¿cuánto me da? 1, ¿cierto? ¿Sí? Coseno a la menos 1 de 0, ¿qué me da? 1, ¿cierto? 1 igual a 3 teta.
Entonces teta es igual coseno a la menos 1 de 0. ¿Qué? ¿Sí estoy bien? No, Profe, a mí me da pi medios. pi medio, sí. Sí, gracias, sí, pi medios. Sí, yo sí dije pi medios, pi medios. Coseno a la menos 1 de 0, pi medios. Pi medios. Correcto, pi medios. Sí, pero no me daría. Entonces aquí este 3 pasa a dividir y me queda entonces que teta es pi sextos. Entonces teta es igual a pi sextos. Claro que claro, si yo voy a la gráfica, por eso es importante mirar cómo se construye la curva. Entonces, si yo observo la gráfica, observo que efectivamente este rayo, que es pi sextos, ¿cierto? O sea, que sería este, mire, cuando vale 0, estoy acá. Cuando vale pi sextos estaría en 0. O sea, que efectivamente, cuando teta es 0, estoy aquí en este punto, ¿cierto? Estaría aquí en este punto. Cuando teta es 0. O sea, por eso es importante ver cómo se construye la curva. Cuando teta es 0, coseno de 0 nos da 1, o sea que estoy acá. Listo. Arranca en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿cierto? Cuando r es 0, o sea que en pi sextos estaría acá, miren, porque es cuando r es 0. Listo, entonces estoy en pi sextos. ¿Por qué esta relación? Porque a veces me calculan de 0 a pi medios, porque creen que aquí está pi medios, no, porque observen que yo en la construcción me dio aquí que cuando eres 0 es pi sextos, o sea que me está diciendo que este rayo acá, que es en el polo, este rayo que está en el polo, ocurre cuando teta es pi sextos, es decir, para el ángulo pi sextos. Es decir, aquí entonces, en este caso, este beta vendría a ser acá pi sextos, ¿sí? Y en la curva pues me dice que sí doy a pi sextos. Entonces ya tengo los límites de la integral, ¿sí? Observen que en el anterior ejemplo pues nos daban los límites de la integral, acá no nos dan los límites de la integral, pero como me dice, encuentre el área encerrada por esta rosa. Pues el área encerrada por esa rosa va a ser 6 veces, porque si lo voy a hacer de 0 a pi, o sea que si aquí es pi sextos, ¿este cuánto sería el alfa? Por simetría. Menos pi sextos. Menos pi sextos, ¿sí ven? Entonces, por eso es importante que ustedes interactúen con las curvas para definir en coordenadas polares qué es lo que estamos obteniendo. Entonces aquí voy pi sexto y aquí sería menos pi sextos. O sea que puede ser 3 veces la integral desde menos pi sextos a pi sextos. O puede ser 6 veces, ¿cierto? La integral desde 0 a pi sextos, que es en el polo. Entonces 6 veces la integral, entonces 6 veces por un medio, que es la forma de la integral, ¿no? Recuerden que es por, el un medio es por esta expresión, un medio aquí, que este un medio sale del área de un sector circular, ¿verdad? Les digo 6 veces la integral, que es un medio por el sector circular, la integral desde 0 hasta pi sextos de r cuadrado, de mi r cuadrado que sería coseno de 3 teta cuadrado, ¿no? Entonces coseno de 3 teta todo al cuadrado, pero al cuadrado es la función, ¿cierto? Respecto a teta, que sería el diferencial en teta. Listo, o sea que esto se reduce a 3, ¿cierto? Que 6 por un medio, 3 integral de 0 a pi sextos, de 0 a pi sextos, y que para resolver este integral, que es coseno cuadrado, ¿no? Entonces coseno cuadrado de 3 teta respecto a teta, pues si el exponente es par, ¿qué identidad usamos? ¿Qué identidad usamos si es par? La de ángulos medios, ¿no? Ángulos dobles, perdón. Un medio coseno cuadrado, que es 1 más coseno de 2 veces el ángulo. O sea, 2 veces el ángulo sería 6 teta. 6 teta. Y esta integral respecto a teta. ¿Listo? Bueno.
Entonces ahí ustedes damos un espacio ahí para que la resuelvan. Esta ya aquí puedo resolver un medio integral de 1. El 1 medio puede salir aquí como 3 medios. Integral de 1 e integral de coseno de 6 teta. Bueno, ahí es solución de la integral, ¿verdad? Bueno, listo. Ahí entonces queda de tarea terminar esa integral o resolver la integral. Como bien recuerdan, si bien recuerdan, en el curso de cálculo integral, ustedes encontraban también área entre dos curvas. Que igual acá, yo puedo también en coordenadas polares ver cómo encuentro área entre dos curvas en coordenadas polares. ¿Sí? Puedo mirar cómo encuentro área entre dos curvas en coordenadas polares. Que va a depender, insisto, en la forma de construcción de las curvas. ¿Sí? Por ejemplo, acá nos dice, bueno, aquí tengo que mirar si es esta área, tengo que mirar cómo se construye la curva para mirar de dónde a dónde estoy integrando. Por ejemplo, aquí del lazo interior, ¿cierto? Este lazo interior, este lazo exterior, o sea que aquí me dice que a esta completa, si se construye de dónde a dónde, le debo restar área. O sea que va a depender, repito, de cómo se forma, ¿sí? Cómo se está formando las curvas en coordenadas polares, o sea, cómo es la construcción para mirar. Entonces dice, por ejemplo, acá, a ver, miremos, voy a hacer aquí, este impar. Entonces me dice dentro del círculo, vamos a hacer aquí este, dentro del círculo R igual a 5 seno de teta y fuera del alimacón R igual a 3 menos seno de teta. Un segundo. Sí, entonces dice, dentro del círculo R igual a 5 seno de teta. Entonces miramos cómo se construyen las curvas. Es decir, R igual a 5 seno de teta, dice R igual a 5 seno. De pronto no me la tomo aquí por seno de teta. Por seno de teta.
que es el círculo, ¿no? Aquí ahorita disminuimos acá. También que en la construcción, eso me dice que es un círculo R seno de teta. Lo que les decía es que dependiendo de la trigonométrica uno identifica respecto a qué hablo. Entonces mire que el 5 es el diámetro, ¿no? 5 es el diámetro de esa circunferencia en coordenadas polares. El 5 que nos da en la ecuación, ¿cierto? Ese 5 lo que me representa es el diámetro, mire. Bueno, y me dice que... ay, ahora me perdí. Y fuera del lemacón R igual a 3 menos seno de teta. 3 menos seno de teta. 3 menos seno de teta. Listo. Es una limacón, parece un círculo, ¿no? Pero en uno de los, digamos, en uno de los extremos es como achatada, digamos, ¿sí? Es achatada. Ok. Entonces hay algo. Yo debo mirar cómo es la construcción y que dependiendo de la construcción de la curva, bueno, voy a llevar allá a la pizarra. Listo. Entonces, dependiendo de la construcción, puede ser que en algunos casos sea suma, en otros casos sea resta de áreas, o sea, va a depender. Por ejemplo, si acá me dijera fuera del alimacón y por dentro de este círculo, entonces fuera del alimacón y por dentro de este círculo sería esta área. Simplemente entonces ahí sería resta de áreas, ¿de acuerdo? Resta de áreas. Sí, porque si me preguntan esta área, entonces tendría que ir desde este punto, desde este rayo. Permítanme acá. Permítanme, llego mejor allá a la pizarra. ¿Sí? Entonces miren, ¿qué va a depender? Aquí me dice, dentro del círculo R igual a 5 seno de teta. Entonces miren que es dentro de este círculo, ¿cierto? El círculo que es este, aquí yo identifico, bueno, la limacón, ¿cuál es que es achatada en uno de los extremos, en algún extremo es achatada, ¿no? Entonces por eso se llama limacón. O sea, aquí achatada y aquí achatada. A diferencia del círculo, ¿no? Entonces aquí tiene como una forma achatada de esos dos extremos. Entonces me dice, dentro del círculo, o sea, listo, dentro del círculo. Y fuera del alimacón, entonces fuera del alimacón. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo observo, es esta área la que me están pidiendo. Entonces, observen que vendría a ser esta área la que me piden. Voy a subrayarlo mejor aquí con como con este resaltador. Entonces, miren, me dice, dentro del círculo, o sea, dentro de este círculo y fuera del alimacón. O sea que el área que me están pidiendo encontrar es esta área, ¿cierto? Yo tengo esta área aquí, sería la que me están pidiendo para encontrar. Esta área aquí que yo tengo, que es la que cumple con la condición. Me dice dentro del círculo, ¿cierto? Y por fuera del alimacón. O sea que es esta área. Entonces, ¿qué pasa? Que yo necesito conocer, miren, este punto de intersección y este punto de intersección. Que con este punto de intersección, por simetría, podemos sacar este punto de intersección, ¿no? En la construcción yo observo y ahí puedo definir que necesitaría ese punto, ¿sí? Y ese punto para encontrar esta área, que es la que nuestro interés, digamos, ¿cierto? Esa área es la que nos queremos. ¿Qué pasa? Que para esa área yo necesito este rayo, miren, porque es el punto de intersección, ¿sí? Entre las dos curvas. O sea que es algo parecido a lo que ustedes hacían en el curso de cálculo integral cuando definían el área entre dos curvas. O sea que necesito este rayo, miren, necesito este rayo. Ay,
A ver, necesitamos este rayo que va de aquí a aquí, ¿cierto? Miren. Y necesitamos este rayo también. ¿Por qué? Porque ahí es donde está mostrando la intersección. ¿Ven? Es donde está mostrando la intersección entre las dos curvas. Y que si voy desde este punto lo puedo hacer dos veces. Lo mismo es que ustedes identifiquen cómo van a plantear los límites de la integral. Saben que puedo ir de este rayo, ¿sí? De este rayo que dibujé en rojo hasta pi medios. Y multiplicar por 2. Pero ¿por qué aquí va a ser resta de áreas? Porque si yo calculo, miren, de este rayo a pi medios, de la limacón estaría encontrando esta área. Y del círculo estaría encontrando toda el área, incluyendo esta de abajo. Es decir, que el área que me están pidiendo, que es la que está por fuera del dentro del círculo y por fuera de la limacón, que es esta área, tendría que yo restarle al área del círculo, ojo, porque es que el área del círculo iría, del círculo iría incluyendo esta área de acá, ¿cierto? O sea, incluye esta, miren. Si yo voy, repito, de este rayo a pi medios, ¿cierto? Si voy de este rayo a pi medios, del círculo estaría encontrando también esta área, ¿sí? Estaría también encontrando esta área. Y de la limacón, sin incluir esto de aquí abajo, ¿no? Ojo. Cuando yo voy de este rayo a pi medios, del círculo, repito, estaría hallando esta área completa con este pedazo. Ahora, de la limacón, desde este rayo hasta pi medios, estaría encontrando esta área. Sí, estaría encontrando esta área de este sector acá. Listo. O sea que eso me muestra que desde este rayo hasta pi medios, si yo le quito al área del círculo, le quito el área del limacón, pues estoy encontrando el área de nuestro interés, que es esta área. Y si multiplico por 2, o sea, voy de este rayo a pi medios, y si multiplico por 2, pues estaría encontrando el área. O sea que aquí en este caso, de acuerdo a la construcción de las curvas y el área que nos están pidiendo, es una resta de áreas. ¿Listo? Pero ¿cómo encontramos ese punto de intersección? Lo que ustedes hacían era resolver un sistema de ecuaciones. O sea que aquí lo que me está diciendo es que el R sea el mismo para esta curva y para esta curva. ¿Sí o no? Es el R, miren, el R que es común para la circunferencia y para la limacón. O sea, dicho en otras palabras es en donde son comunes, es en donde el R es el mismo. O sea que aquí yo digo R igual a R, ¿sí? Para encontrar esos puntos de intersección. Y pues acá nos quedaría una ecuación. Entonces digo R igual a R. Es decir, el 5 seno de teta, en donde es igual, porque es para encontrar este punto de intersección. Repito, aquí este punto de intersección es en donde los dos seres son iguales. Es decir, en donde esta curva es igual a esta curva, en donde 5 seno de teta es igual a 3 menos seno de teta. ¿Sí? Listo, y resuelvo mi ecuación. Entonces aquí digo, este pasaría aquí a sumar, me queda 6 seno de teta, ¿cierto? Que pasa a sumar. Empiezo a resolver mi ecuación para teta. Este seno de teta que está restando lo paso a sumar. Ahora este 6 pasa a dividir, me queda que seno de teta es igual a 1/2, ¿cierto? Porque el 6 pasa a dividir y simplificamos. Seno de teta es 1/2. Y teta es igual a seno a la menos 1 de 1/2. Teta es igual a seno a la menos 1 de 1/2, ¿verdad? O sea que, repito, va a depender de cómo es la construcción de las curvas y el área que nos están pidiendo. ¿Cuánto me da seno a la menos 1 de 1/2? Pi sextos. Pi sextos, ¿cierto? Muy bien, pi sextos. Muy bien, gracias. Pi sextos. Que si yo observo la gráfica, es coherente, ¿no? Es coherente que aquí sea pi sextos. Esto es coherente, porque es un ángulo de 30 grados. Entonces yo digo, sí, aquí, pues por ojo a ojo uno dice, sí, aquí es 30 grados. Entonces si uno dice, si me dio, por ejemplo, 45 grados, digo, no, pero ahí no es 45 grados, ¿sí? Entonces es mirar que sí coincide. Listo, entonces el rayo, ya tengo el rayo aquí pi sextos, o sea que aquí sería
aquí sería 6 pi sextos, ¿cierto? O sea que este radio sería 5 pi sextos, ¿verdad? ¿Cierto? 5 pi sextos. Sí, porque pues hago simetría, aquí sería pi sextos. Aquí sería 6 pi sextos, entonces aquí sería 5 pi sextos, ¿cierto? Listo. Entonces, si aquí es 5 pi sextos, que si aquí es pi sextos, o a pi le quito un pi sexto, ¿cierto? A pi le quito un pi sexto, me queda 5 pi sextos, también en la otra forma. Entonces, observen que aquí el planteamiento de la integral puede ser de dos formas. Los límites de la integral puede ser 2 veces de pi sextos a pi medios. Yo creo que aquí estaría pi medios. ¿Y cómo verifico que en pi medios, si estoy en este punto? Mire, pues yo voy acá, digo seno de pi medios. Seno de pi medios es 1 por 5, 5. Entonces, si estoy acá, cuando teta es pi medios, en el círculo sí estoy en este punto. O sea, que sí puedo decir que voy de 0 a pi medios. Ahora, lo mismo aquí. Seno de pi medios es 1. 3 menos 1, 2. O sea, que para la Limacón, cuando estoy en pi medios, sí estoy en este punto que es 2. En este círculo de radio 2. O sea, que la curva sí me dice que de pi sextos a pi medios puedo restar las áreas y multiplicar por 2. O puedo decir de pi sextos a 5 pi sextos, ¿cierto? De pi sextos a 5 pi sextos, el área del círculo menos el área del limacón en esos dos rayos. ¿Sí? Entonces ya hay el planteamiento, como ustedes quieran, digamos, escribir la integral. Que repito, está dependiendo de la construcción y del área que nos están pidiendo. En ese orden, ya puedo decir que el área que me están pidiendo, que es el área dentro del círculo y fuera del limacón, va a ser 2 veces, la voy a hacer 2 veces la integral, pero que es por un medio, ¿cierto? De la fórmula, ya vimos, de la ecuación, de la integral de pi sextos a pi medios, ¿no? Estoy tomando 2 veces la integral, entonces de acuerdo a la gráfica y a la construcción, por eso mi insistencia de que interactuaran con las curvas para mirar, por ejemplo acá, ¿por qué es pi sextos? ¿No? Que es porque es común las dos ecuaciones en coordenadas polares, o sea, ese es encontrar este punto en común, o sea que este otro punto en común es 5 pi sextos, ya por simetría o por construcción de la curva. ¿Listo? ¿De quién? Entonces aquí, del área del círculo, o sea, un medio, ¿cierto? Del área del círculo menos el área... Ah, bueno, aquí lo tengo que hacer así. 2 veces, aquí tendría que quitar este un medio, ya explico por qué. 2 veces. Ah, bueno, el un medio es común, sí, sí lo puedo sacar aquí común. El un medio es común entre los dos, entonces lo saco común. ¿Factor de quién? Del r cuadrado, ¿cierto? Miren, del r cuadrado del círculo, o sea, de 5 seno de teta cuadrado, 5 seno de teta al cuadrado menos, ¿cierto? Entonces el área del círculo en ese intervalo de pi sextos a pi medios, es el área del círculo, estaría, repito, incluyendo esta área, ¿cierto? Estaría incluyendo este pedazo. Cuando digo así, o sea, estaría hallando esta área completa. Y del limacón estaría hallando esta, por esa razón, al área del círculo en ese intervalo para teta, le quito el área del limacón y estaría encontrando el área de mi interés. 3 menos seno de teta al cuadrado y este integral respecto a teta. El un medio, observen que lo tomé como factor común, ¿cierto? Y resuelvo este integral respecto a teta. ¿Listo? Entonces se reduce a esto. Aquí yo pues puedo reducir términos semejantes. Bueno, ahí sí ya es del cálculo de integral, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedo reducir este 2 por un medio, que me queda 1, o sea que me queda integral de pi sextos a pi medios. De pi sextos a pi medios. Ya multipliqué por 2. De 25 seno cuadrado. De 25 seno cuadrado de teta
menos, ojo aquí los signos, porque a veces les juega una mala pasada los signos, menos, el primero al cuadrado, 9, menos 2 veces el primero por el segundo, que por este menos me va a quedar más, ¿cierto? Más 6 seno de teta. Este 9, ¿cómo me quedó? Más 6 seno de teta, ¿no? Porque recuerden, aquí yo digo menos 2 veces el primero por el segundo, 6 seno de teta, que por este menos pasa a ser positivo. Más el segundo al cuadrado, que por este menos me quedaría menos seno cuadrado, ¿cierto? Menos seno cuadrado de teta respecto a teta. Entonces la integral se reduce a esta. Ahora aquí puedo reducir estos términos semejantes, miren. O sea que me queda el área igual a la integral de pi sextos a pi medios de 25 seno cuadrado menos seno cuadrado, 24 seno cuadrado, 24 seno cuadrado de teta, más 6 seno de teta, menos 9. Y esta integral respecto a teta. Listo. Y ahí también entonces queda de tarea resolver esa integral. A ver, sí, listo, 24. Bueno, pues esta ya es por antiderivada, ¿no? Esta ya es por antiderivada. Aquí volvemos a algo parecido a la anterior, en donde tenemos un exponente par, y para los exponentes par, recuerden que usamos la identidad de ángulos dobles, ¿cierto? Bueno, como les decía, en la clase virtual es más extenuante. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Ninguna? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, señor. Bueno, vale. ¿Y aquí qué pasó? Bueno, muy bien. Entonces eso sería todo por la clase. Espero nos podamos ver de verdad presencial el jueves y les pueda entregar las notas.